de la creciente demanda económica y producción industrial de novelas como objeto de consumo semiótico o consumo retórico y de placer semiótico, que se llama placer del texto, en un sentido formal de la palabra. Cuando hablo de mito y poesía o de mito y novela, estoy señalando que la lectura de una novela no es una lectura semiológica en ese sentido, no es una lectura formalista, sino es una lectura que al mismo tiempo comprende, no descarta esos elementos retóricos, formales, lingüísticos o semióticos, sino que al mismo tiempo comprende, y comprende fundamentalmente una realidad que es más profunda, que es ontológica, que es psicológica, y que es esa realidad que llamamos mitológica. También le voy a hacer también una distinción que tome nota de ella, muy simple, didáctica, la distinción entre mito y leyenda, o mito y cuento, o mito y novela, o mito y relato. Es decir, cuando decimos un mito y hablamos, no sé, del mito de Edipo o de los mitos en torno a Quetzalcóatl o de esos dos ejemplos suficientes, pensamos que mito es pues la serie de cuentos o relatos en torno a esos personajes, a Venus, a Coatlicue o Quetzalcóatl, y que por tanto la distinción entre mito y leyenda, y mito y novela, o mito y relato, es una distinción muy relativa. Creo que esta es una manera bastante frecuente de entender el mito. Otra manera también muy frecuente de entender el mito es, por ejemplo, cuando decimos, familiarmente utilizamos la expresión de eso que usted me cuenta es un mito. Ahí utilizamos la palabra mito de manera negativa, como algo falso. Algo mítico es algo falso. Eso que me cuentas es un mito y no me lo creo. Es un cuento tártaro, una superchería. Esa es una concepción que procede de los padres de la Iglesia cristiana. La Iglesia cristiana se originó en un medio cargado de mitos, es decir, se originó en Asia Menor y en Grecia. Los padres de la Iglesia y San Pablo, los textos prácticamente de la Iglesia primitiva son textos griegos, no hebreos, no escribían en hebreo, escribían en griego, incluso los que eran judíos como San Pablo. Y entonces, pero al mismo tiempo tenían que destruir este mundo que llamaban paganos. El mundo pagano era un mundo de mitos, y de ahí viene entonces la crítica de los dioses paganos como dioses míticos, mientras que el mito de Cristo, que también es un mito, simplemente para los fundadores de la Iglesia, no era un mito, sino que era la verdad. Y hay un tercer concepto de mito que quiero resaltar como más crítico, más riguroso, que es el mito, es aquel relato de los orígenes, o sea, que está relacionado con lo que se llama arge, con un origen de las cosas, es decir, un génesis, el origen del mundo, por ejemplo, o un origen de una sociedad o de una comunidad, por dicho, de una comunidad histórica. Y es aquella voz, aquella palabra, o aquel conjunto de palabras que están indicados, que determinan precisamente este origen. Es decir, para poner un ejemplo muy sencillo, o sea, la frase hágase la luz, y se hizo luz, pone de manifiesto una palabra mítica, porque es una palabra inmediatamente ligada al ser. La palabra luz es una palabra que está ligada a la creación solo del Génesis, y cuando ya ven, dice hágase la luz, esta luz se hace, esta palabra ligada, indiscutiblemente ligada al ser. Cuando nosotros decimos
luz, la relación puede ser, esa luz es una relación técnica, no es una relación de inmediatez, una relación inmediata. Mientras que el relato utiliza la palabra de manera más, más abstracta, más distante más abstracta, más distante. Entonces, esta es otra dimensión importante. Al utilizar, cuando una obra literaria con un relato se acerca, cuanto más se acerca una obra, un relato, a esta palabra originaria, a esta palabra primitiva, a esa palabra más cercana al ser, por tanto, a esta palabra más sagrada, tanto más poético es un relato. Mi poesía también tiene esta dimensión de esta palabra que busca su pureza, busca sus orígenes. Y en este caso, para seguir con el ejemplo de Rufo, sus orígenes es a la memoria aprisionada y es la memoria cercenada, erosionada, perseguida, popular, pero de todos modos una memoria que está más cerca de lo sagrado que, por ejemplo, de las otras memorias, la memoria académica de los libros que nos encima de